Hola chicos y chicas, vamos a empezar una serie de vídeos para recordar un poco las explicaciones de clase. En este primer vídeo vamos a ver cómo se derivan las funciones simples, que las tenéis aquí. Sería la función constante, es decir, cuando tengo que derivar un número, la derivada de la constante 0, las derivadas de las funciones potenciales, x elevado a n se deriva como n por x elevado a n menos 1, las de las funciones exponenciales, fáciles de diferenciar de las potenciales porque la x está en el exponente, se derivan según esta fórmula. La derivada de a elevado a x es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Y como caso especial, cuando la base es el número e, como sabemos que el logaritmo neperiano del número e es 1, nos quedaría que la derivada de elevado a x es e elevado a x. Ya sabéis, la única función que permanece invariante cuando se deriva. Y por último, las funciones logarítmicas se reconocen porque tienen la forma logaritmo en base a de x y se derivan con esta fórmula 1 partido por x por 1 partido del logaritmo neperiano de a. También como caso especial, cuando la base del logaritmo es el número e, por la misma razón que anteriormente, la derivada queda como 1 partido por x. Os he puesto aquí a la derecha un recordatorio de las propiedades más importantes de las potencias que utilizaremos. Porque es importante que tengáis en cuenta que para derivar una función, según esta fórmula, tenemos que asegurarnos que la función aparece expresada en la forma en la que la tengo en la fórmula. Empezamos a derivar estos ejemplos de funciones potenciales. En primer lugar, la función f de x igual a x elevado a 3. Nos fijamos que está expresado como nosotros sabemos que la derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1. Se ajusta perfectamente, por lo tanto su derivada será el 3, que estaba en el exponente, por x elevado a 3 menos 1, que es 2. Ya la tenemos derivada sin ningún problema. Veamos este segundo ejemplo. F de x igual a 1 partido por x al cuadrado. No está expresada en forma potencial, pero es fácil utilizar propiedades de las potencias para ver que se trata de la función x elevado a m menos 2. Ya está expresado en la forma potencial y por tanto su derivada no es más que aplicar la fórmula exponente por x elevado al exponente menos 1, es decir, menos 2 por x elevado a menos 3. Y ahora una indicación, los exponentes tanto negativos como fraccionarios que tenéis aquí en el recordatorio se utilizan para operar con ellos, pero no se debe nunca dejar una finalización de una operación con un exponente de este tipo. Es decir, que aquí este x elevado a menos 3 debemos escribirlo en la forma 1 partido por x elevado a 3. Finalizamos expresando la derivada de esta manera. Igual nos va a ocurrir cuando tengamos que derivar un radical. En primer lugar, lo expresamos como una función potencial, en este caso exponente fraccionario. Derivamos con la fórmula de derivación 4 tercios por x elevado a 4 tercios menos 1, que ya sabéis que es 1 tercio. Y finalizamos expresando ese exponente fraccionario como un radical. En este siguiente ejemplo tenemos una mezcla de potencial en la que tenemos que hacer dos cambios o utilizar dos veces las propiedades de las potencias. Es en realidad x elevado a 1 medio y como está en el denominador ponemos x elevado a menos 1 medio. Recordaros que lo que hemos hecho hasta ahora es simplemente expresar la función como una función potencial. Ahora, de manera separada, derivamos con la fórmula que corresponde, que es menos 1 medio, por x elevado a menos 1 medio menos 1, que es menos 3 medio. Y finalmente, como ya hemos comentado, lo escribimos en la forma adecuada. Ya sabéis que la raíz cuadrada no lleva índice. En este siguiente ejemplo tenemos la función 1 partido por x. Estos dos últimos ejemplos conviene recordarlos porque son bastante frecuentes. ¿De acuerdo? Os dejo para vosotros que comprobéis que la derivada de 1 partido por x es menos 1 partido por x al cuadrado. Y que la derivada de la raíz cuadrada de x es 1 partido por 2 raíz cuadrada de x. Veamos ahora otros ejemplos de funciones exponenciales y logarítmicas, cómo derivarla. Empezamos con f de x igual al logaritmo de x. Ya sabéis que cuando no se pone base en el logaritmo se trata de un logaritmo decimal. Derivamos y utilizamos la función o la fórmula que nos permite derivar.
1 partido por x por 1 partido del logaritmo neperiano de 10. Ya lo tendríamos aquí. En este segundo caso tenemos una exponencial clara y su derivada, utilizando la fórmula, sería 3 elevado a x por el logaritmo neperiano de 3. ¿Vale? Ambas corresponden a los casos más claros de las fórmulas que os pongo aquí. ¿Vale? Y para la función exponencial, esta de aquí. Estos dos casos corresponden a exponenciales en las que en principio no se ajustan al modelo porque no se trata de un número elevado a x, pero al igual que ocurre con las potenciales, podemos usar propiedades de las potencias para darnos cuenta de que podemos escribirla de esta forma y escrita de esta forma sí corresponde a una función exponencial. Derivamos entonces utilizando la fórmula que corresponde y sería 25 elevado a x por el logaritmo neperiano de 25. Este caso es similar, tal como está no la podemos derivar. Si la queremos expresar como una exponencial simple, debemos tener en cuenta que esto es lo mismo que si tuviéramos un medio elevado a x. Ahora sí ya está en forma de exponencial y su derivada será a elevado a x, en este caso un medio elevado a x, por el logaritmo neperiano de a. Y así quedaría derivada. Como resumen de esta primera parte de derivadas de funciones simples, recordad lo siguiente. Para derivar una función simple, a veces necesitaremos usar alguna propiedad conocida para que la función se ajuste al modelo. Un ejemplo más lo tenéis aquí. Solo después de expresar la función como el modelo, haremos su derivada, separándolo bien de esta operación e indicando que vamos a derivar. ¿Cómo expresamos que vamos a derivar? Escribiendo f' de x y desarrollándola. Finalmente, si me queda un exponente que sea negativo fraccionario, lo expresamos en la forma habitual. Bueno, espero que os haya servido. El siguiente vídeo que haré se referirá a las propiedades de las operaciones con potencia, derivada de una suma, de un producto y de un cociente.